Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, maestrante. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes en una nueva videocápsula en relación a la de la definición de responsabilidad civil, y que sin que exista un concepto establecido en la legislación mexicana, podemos entender qué es la responsabilidad civil, que es la obligación de pagar a una persona una cantidad de dinero o de otra manera un producto de ocasionarle un daño o un perjuicio, debiendo entenderse a la persona, no solo a las personas físicas, sino también las morales, tanto las públicas como las privadas, el daño como la pérdida o el menoscabo sufrido en el patrimonio de la persona, y perjuicio la pérdida de cualquier ganancia lícita, según establece el artículo 2108 y 2109 del Código Civil Federal respectivamente. Aunque legislar principalmente en materia civil, se puede emanar de relaciones laborales en el caso de acoso laboral, según se establecido en la jurisprudencia. También puede derivar de un delito si es el pago del daño o perjuicio si existe un tercero. Y ya como será, no solo el actor directo del hecho que origina la responsabilidad tiene la obligación de pagar, sino pueden haber otros obligados. En materia de la legislación civil, la responsabilidad puede emanar de hechos lícitos e ilícitos, sin que deben entenderse estos últimos como delitos, sino como actos que no está pegado a la ley y que por lo tanto la absolución de un delito no implica que no se tenga la obligación de indemnizar al afectado. El daño físico, material, ya sea a personas o cosas, deberá ser reparado atendiendo los criterios. El primero consiste en la restitución de las cosas a su estado. La segunda, si no fuera posible, eso de restituirlo a las cosas como estaban, pues será el equivalente en dinero. Esto es en cuanto a que hacen las cosas. Cuando el daño es sufrido por las personas, pero no se pretende restituir cuando el numerario equivalente de la persona, sino únicamente se pagarán montos establecidos en la legislación respectivamente. El Código Civil Federal establece para saber los porcentajes de reparación en caso de incapacidad generada. Se recurrirá a la Ley Federal del Trabajo, siendo la indemnización máxima 1.200 días de salario mínimo vigente en México. Y en el caso de muerte se pagará la reparación como situación de incapacidad permanente. Si el daño recae sobre bienes, la reparación consistirá en restituir los bienes al estado en que se encontraba antes de suscitar el daño. Atendiendo al uso, nos encontramos ante dos supuestos. Cuando se destruye totalmente, deberá sustituirse con un bien de la misma calidad como se tenía, o cuando se menoscaba parcialmente, pues ya se debe de reparar. La responsabilidad civil por hechos ilícitos emana de la culpa, y este nos permite identificar quién debe pagar el daño, identificando cierta excepción los supuestos. El positivo es cuando se ejecuta algo prohibido con el cual se produce una injerencia en el patrimonio de otros. Y el negativo cuando se omite ejecutar algo ordenado, generándose una abstención o injerencia negativa que produce un daño en el patrimonio de terceros. En el primero de los casos se aplicará el criterio de responsabilidad extracontractual, y en el caso de la omisión se trata de incumplimiento de obligaciones, por lo que se implica un criterio de responsabilidad contractual. El Código Civil Federal de México establece los ilícitos que se generan una responsabilidad objeto de la jurisprudencia. No obstante, hay casos en los que se actúa dentro del marco de ley y aún así se está obligado a responder del daño. En este caso no existe responsabilidad producto del actuar indebido, pero atendiendo a un contenido social existe obligaciones de responder. A este caso se le conoce como responsabilidad objetiva, que atiende a la creación de un riesgo. Me da mucho gusto saludarlos, espero verlos en la siguiente video cápsula. Cuídense mucho, hasta luego.